Buenas tardes, noches, hoy 23 de febrero del año 2025. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el tema La reunión para la adoración, sesión 7, la última de este trimestre del material de Lightwave de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con el texto en español. Dice, reunidos para adorar, la idea central es adorar junto a otros, nos anima en nuestra fe. Aplicación para la vida. En las sesiones anteriores vimos que podemos adorar a Dios de manera personal y en comunidad. Sin embargo, el libro de Hechos resalta la importancia de reuniones para alabar a Dios y experimentar una sincera coinonía. Los creyentes que formaban la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Esto no debe ser diferente hoy. Si no estamos en comunidad, Dios se manifestará a su iglesia. No hay sustitutos para la adoración en la iglesia local. Hoy escuchamos prédicas, alabanzas y servicios de adoración en línea, y aunque es bueno y de gran edificación para nuestra vida espiritual, no sustituye la comunión que experimentamos con nuestra familia de la fe. Un día escuché a alguien decir, yo no necesito ir a una iglesia, mi pastor es el iPad y el celular es mi líder de alabanza. ¿Qué alejados podemos estar de las prácticas de la iglesia apostólica? Lo cierto que necesitamos el aliento, la fortaleza y la comunión que obtenemos al reunirnos con otros creyentes. En lo personal, tanto un servidor como mi esposa, pues vamos a la iglesia bautista La Promesa de aquí de McAllen, Texas. Muy bien, ahora vamos a iniciar con la versión en inglés. En una escena que nunca olvidaré, tal vez la reunión de fieles más impresionante que haya visto jamás, la banda empezó a tocar y cada una de las personas de una multitud de más de 90,000 personas se puso de pie. Vi el poder de la adoración reunida ante mis ojos. Sus manos estaban en el aire y todos empezaron a cantar al unísono, los ojos de Texas están sobre ustedes. Mientras el equipo de fútbol Texas Longhorns, los cuernos largos, corría hacia el campo, fue una adoración, sí. En otra ocasión viví una escena similar, también en un estadio de fútbol, pero esta vez se trataba del estadio de los Dallas Cowboys, donde 90,000 hombres se reunieron para un evento de Promise Keepers. Esos hombres se pusieron de pie y empezaron a cantar a todo pulmón, Castillo fuerte es nuestro Dios, baluarte de nuestra falla. No importaba cómo sonaba, cada uno cantaba. Lo único que importaba era cómo sonábamos todos juntos. Y fue a lo que me llevó a adorar a un Dios digno de toda la adoración de esos hombres. No vi a ningún hombre sentado con los brazos cruzados. Cuando la iglesia se reúne para adorar, nos convertimos en algo que ninguno de nosotros puede ser solo y brinda el aliento que todo discípulo necesita. Si de verdad somos cristianos, debemos de congregarnos en una iglesia local. No se vale que seamos llaneros solitarios. Ese es un modelo de cómo era una iglesia en los primeros tiempos del cristianismo. Muy bien. Hebreos, vamos con la palabra Hebreos 10 del 19 al 22, llamadas la perseverancia. 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo.
Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. En el post vemos, como dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Hebreos 10:22. Muy bien. Vamos a ver el contexto. ¿Qué es Cristo sumo sacerdote? En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIE, nos dice que en el Nuevo Testamento Cristo es una expiación, Romanos 3:25, el precio de nuestros pecados, 1 de Juan 2:12 y 4:10, un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios para expiar los pecados, Hebreos 2:17. Por consiguiente, la reconciliación no es unilateral, sino bilateral. No solo debemos reconciliarnos con Dios, sino que Él también debe reconciliarse con nosotros, en el sentido que al entregar a Cristo como expiación, deja a un lado su ira y establece una relación de paz entre Él y nosotros. Romanos 5, del 9 al 10. Es el propio 10 quien produce la reconciliación en Cristo, 2 de Corintios 5:19. Primero nos amó y luego nos reconcilió mediante el sacrificio vicario de Cristo. En el libro Hebreos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versículos 19 al 25 como la exhortación. En el versículo en comento, que es el 19, nos habla de la suprema libertad del creyente, que es resultado de 3 elementos vinculados a Cristo. Primero, la ofrenda de su vida, versículo 19. 2, la apertura del camino, versículo 20. Y 3, el ministerio sacerdotal de Jesucristo en la presencia de Dios, versículo 21. La libertad se da porque el creyente tiene plena confianza para acceder a la presencia de Dios. Ya no pasaba lo que con el sumo sacerdote judío, que tenía que acceder al lugar santísimo una vez al año, y el pueblo estaba expectante si salía por el agrado del sacrificio y había lugar santo, donde solo los sacerdotes entraban el resto del año. Esa confianza se da por la sangre de Cristo. El sumo sacerdote Jesucristo entró solo una vez y para siempre en el santuario celestial por su propia sangre. 9:22, cuando no digamos el libro, entonces será el mismo de Hebreos. Su sangre es un sacrificio perfecto, otorga igual derecho a quienes son suyos y están con él. Posicionalmente ya están sentados en los lugares celestiales, Efesios 2:6. En base al sacrificio de Cristo, el cristiano es purificado, 10:10. Perfeccionado en Cristo, su pueblo tiene libertad y derecho para entrar en el santuario. Por tanto, pueden hacerlo con confianza. El sacerdocio cristiano significa que pueden y deben ministrar adoración y culto en el santuario celestial. Cada creyente, sin distinción alguna, es un sacerdote espiritual y su condición se determina por el hecho de ser hermano del sumo sacerdote, que los santifica para hacerlo en el nuevo pacto. Los judaizantes no creen en el nuevo pacto, entonces ellos ni son de allá ni son de acá. Versículo 20. Jesús es el camino vivo y nuevo al que podemos acceder y por el cual podemos acceder al santuario celestial. Lo nuevo es algo que está acabado de hacer, literalmente recién muerto o matado, o recién degollado, que era la forma en que se hacía un pacto solemne, Génesis 15, 10 y 17. Pasando la víctima por la mitad y pasando los contratantes por en medio, por la sangre que fluía del centro. Un camino del recién sacrificado que daba seguridad por las bendiciones derivadas del pacto. Ese camino fue inaugurado por Cristo para nosotros y es el nuevo pacto. A la vez, Él es el camino, Juan 14:6. Ahora ese camino es viviente, porque ese camino está vivo, resultante de su muerte, del sacrificio expiatorio, pero además es el único camino que lleva a la vida, Mateo 7:14.
Ningún otro permite la vida eterna. Versículo 20. Este camino pasa o atraviesa por el velo, que evoca el acceso en el tabernáculo al lugar santísimo, y era donde Dios se manifestaba de forma especial. Este velo que fue rasgado por Dios mismo al momento de la muerte de Jesús, Mateo 27:51. El rasgado se hizo de arriba a abajo. Solo Dios lo pudo hacer. Dejaba de existir la separación que decía la ley, porque ya se podía acercar el creyente al trono de gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Hechos 14:16. Versículo 21. La confianza se ve acrecentada por la presencia del sumo sacerdote. Esto permite una libertad confiada para entrar. Se debe a su sacrificio. Es el sacerdote grande, 4:14. Es gran pastor de las ovejas, 13:20. Él fue hombre y conoció las limitaciones y al experimentar los quebrantos de los hombres, el gran sumo sacerdote es la culminación de su obra redentora. Habiendo ofrecido su sacrificio por los pecados del mundo en la cruz, ascendió a los cielos traspasándolos, llegando a la diestra de su majestad en las alturas. 1:13, 2:9. Llegando al trono de Dios. Es tan grande que es más sublime que los cielos. Está por sobre todos los cielos al estar a la diestra de Dios. Hechos 4:14, 8:1. Él comprende plenamente a quienes se acercan a Dios por medio de Él. 4:15. Este gran sacerdocio está sobre la casa de Dios. Por eso somos familiares de Dios. Efesios 2:19. Sobre la comunidad de creyentes está Jesús, a quien el Padre ha puesto como cabeza de todas las cosas en la iglesia. Efesios 1:22 y 23. Entonces, quien está sobre toda la casa, la familia de Dios, es a su vez hermano de cada uno de los que son miembros de esa familia, como hijos adoptados en el Hijo, de tal manera que el mismo sacerdote grande forma parte de esa familia. 2 del 11 al 13. Versículo 22. Debemos los creyentes acercarnos a Dios. Es un privilegio para los que han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. No hay limitaciones, condiciones ni impedimentos, como ocurría en la antigua dispensación, pero requiere primero con corazón sincero. Debe ser con corazón genuino, auténtico, verdadero, que no oculta nada, es decir, con corazón limpio. Salmos 24:4. En el nuevo pacto es un culto movido por el Espíritu. Juan 4:23 a 14, 24. También los lavar los cuerpos con agua pura tiene que ver con la pureza espiritual. Es como la purificación de los sacerdotes el día de su consagración. Se lavaban los cuerpos antes de que se vistiesen las ropas sacerdotales y se les permitiese entrar en el santuario para el ministerio. Levíticos 8:6. Debe entenderse en la limpieza cotidiana en la vida del creyente. 2 Corintios 7:1. Para entrar al santuario y acercarse a Dios requiere limpieza, ya que implica cercanía y comunión con Él. Juan 13, del 8 al 10. Como hizo Jesús al lavar los pies de los apóstoles por la contaminación del camino. Desglose. Solo Cristo es nuestro mediador. En este pasaje se hace énfasis en la obra redentora de Cristo y que ha hecho posible llegar a Dios. Es el único mediador para llegar al Padre. Juan 14:6. No existe otro camino. No basta con ser bueno o tener una buena conciencia. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Mediante su obra en la cruz, solo Él hizo el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Solo Cristo es suficiente. Pagó un alto precio para que podamos ir a Dios con libertad y confianza. Por la sangre de Jesucristo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 6, del 29, del 11 al 12. Ese lugar estaba cubierto por un velo que separaba a Dios de su pueblo, y solo una vez al año el sumo sacerdote podía acceder para hacer un sacrificio expiatorio por el perdón de los pecados. Cristo
Cristo al morir en la cruz es nuestro sumo sacerdote y Él mismo es el sacrificio. Al entregar su cuerpo y sangre para limpiar nuestra maldad, al morir el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo que permitió acercarse al lugar santísimo. Mateo 27:51. Basado en la eficiencia del sacrificio de Cristo, ya no es anual, sino diario, tenemos acceso a Dios por la adoración gracias al camino nuevo y vivo que Jesús inauguró. Eso se llama ignainicio por su cuerpo y su sangre. Vamos a ver las primeras preguntas. Muy bien. Las primeras son en español, las segundas son de la versión inglesa. ¿Cuáles son algunas bendiciones de adorar a Dios en comunidad? Pues simplemente se percibe mejor la presencia del Espíritu, pero sobre todo es el mandamiento que nos dio Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros debemos pertenecer a una iglesia. ¿Cuál es la gran celebración más perdurable a la que has asistido? Una vez asistí a un concierto de Nicky Cruz allí en la Arena México y fue extraordinaria la adoración que se hizo. 2. ¿Qué hace posible acercarnos confiadamente a Dios en adoración? Que Él es el sumo sacerdote y por lo tanto Él ya abrió el lugar santísimo y nos hace posible estar más cerca de Dios. ¿Qué impide que algunas personas se acerquen a Dios? Sus pecados y lógicamente el individualismo que existe en la actualidad. No queremos convivir, no queremos formar parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque esas son responsabilidades, como más adelante lo vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar. Hebreos 10 del 23 al 25. 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién hizo la promesa? Jesús. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando no hay amor ni hay buenas obras, pues simplemente no hay cristianismo. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuándo es? No sabemos. No crean a nadie que les dice una fecha, porque estas solamente son mentiras. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Muy bien. Vamos a ver ahora el contexto. Congregación local. En el libro El cuerpo de Cristo, ¿por qué debo de ser un miembro de una iglesia local?, de Miguel Michelén, editorial VIH, nos dice que es urgente que los cristianos pertenezcan a una iglesia local, a una membresía, porque el mundo actual busca el individualismo. Están más preocupados por obtener más que amar y servir sacrificialmente en una sociedad consumista. En una sociedad consumista, los miembros se reúnen cada domingo a consumir lo que se les ha preparado, en vez de asistir para ser equipados con el propósito de poder ministrar a otros. Muchas iglesias tienen puro niño. De hecho, conozco pastores que lo que les interesa es que continúen siendo niños, que no haya líderes, porque ellos se sienten ser los únicos sobre la tierra, y eso hace que las iglesias locales, muchas de ellas, estén en crisis. Y cuando la iglesia no se adapta a sus preferencias personales, simplemente optan por congregarse en otro lugar. Somos una generación que quiere beneficios más que obligaciones. El problema es que muchos dicen amar a Jesús, pero no son capaces de comprometerse con un grupo particular de cristianos y amarlos incondicionalmente. Una iglesia local es una comunidad de pecadores redimidos no glorificados. En esa interacción unos con otros, donde los creyentes somos gradualmente transformados a la imagen de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
En 1 Corintios 12, del 12 al 27, se enseña que debemos pertenecer a una membresía. Mark Dever decía: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vida tiene ramas y un cuerpo tiene miembros. Entonces, cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo, no obstante su obra ha de tener expresión en una iglesia local. Eso es lo que enseña 1 Corintios 12. Contexto, versículo 23. Se hace un llamamiento a la firmeza. Esto comprueba que la epístola va dirigida a los creyentes en toda la extensión de la palabra. Se pide firmeza en la fidelidad, a permanecer en un testimonio indeclinable, recta en materia de la fe y una conducta conducente con ella. Es el reconocimiento del señorío de Cristo aceptado en el momento de la conversión. Romanos 10, del 9 al 10. Debe mantenerse firme en la fe en todo momento. 1 Timoteo 6:13. Debe mantener igualmente la profesión de la esperanza, es decir, el estímulo y la orientación de la vida cristiana. Establece valores eternos y celestiales, contrario a los atractivos terrenales. Busca las cosas de arriba, Colosenses 3, del 1 al 3. Corresponde esa esperanza a la nueva ciudadanía del nacido de nuevo, Filipenses 3, 20 y 21. Todo creyente cree en las promesas y vemos las glorias eternas y las saludamos en la distancia, asumiéndolas por fe y disfrutando ya de lo que aquello supondrá. La razón por la que tenemos esa esperanza es la fidelidad de quien lo prometió. 1 Timoteo 2:13. Versículo 24 es la expresión del amor que se evidencia mediante la consideración de los unos a los otros. Es prestarles atención a los hermanos, es una función pastoral en el ejercicio del don y la labor de ayuda, conducción y cuidado que los creyentes deben tener hacia cada uno de nuestros hermanos. Los hermanos se deben de cuidar unos a otros. Esa atención no es para descubrir sus errores o hacerlos compañeros de maledicencia, sino para estimularlos en una determinada dirección, es decir, el amor y a las buenas obras, que son expresión visible y natural de quien vive realmente en Cristo. Versículo 25. Los creyentes no deben abandonar las congregaciones, no desertando como algunos lo hacen. Son los que acostumbran a alejarse continuamente. Mateo 27:46, Marcos 15:34. Al referirse a lo que acostumbraban a hacerlo, tiene que ver con un problema que afectaba a algunos o a muchos. No se dice cuánto había tales reuniones. En Jerusalén al principio eran diarias, concurriendo al templo, posiblemente al atrio para la celebración de las reuniones, Hechos 2:46. En Troas eran los domingos en donde se partía el pan, Hechos 27. Si no asistían al infantilismo espiritual que los hacía vulnerables por el desconocimiento de la doctrina fundamental, 5 del 11 al 14. No se dicen las razones de tales ausencias. El día que se acerca es la venida del Señor. Desglose. Animémonos unos a otros en nuestro andar con Cristo. Dios le agrada que lo adoremos en comunidad. Si lo hacemos en una iglesia local, recibiremos bendiciones. Hebreos nos anima a estar firmes, sin fluctuar y sin perder la esperanza de las promesas que tenemos en Dios. Somos vulnerables si no estamos fortalecidos en Dios. Las pruebas, adversidad, la decepción o rechazo de otros hacen que nos alejemos de la iglesia local. En Hebreos nos estimula nos indica que debemos estimularnos unos a otros, a amarnos y ayudar a nuestros hermanos en la fe. Necesitamos a los demás para vivir nuestra vida cristiana. Si nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios. Solo participando en la iglesia somos confortados, fortalecidos, nuestra fe crece. Oramos los unos por los otros, ayudamos a sanar nuestras heridas, nos damos ánimo, nos gozamos alabando a Dios, ofrendemos juntos y somos estimulados para ser fieles a Dios. No dejemos de congregarnos. Para formar un hábito se requieren 3 semanas realizando una actividad y ese mismo lapso se necesita para dejarlos. Si dejamos la iglesia 3 semanas, se volverá costumbre. Esto sucedió en algunas iglesias del primer siglo. El dejar de congregarse puede ser origen de dejar la iglesia por completo.
Debemos darle prioridad a Dios y a su reino, por encima de otras actividades y quehaceres. Mateo 6:33. Se puede interponer para ir a la iglesia el trabajo, comodidad, diversiones u otras causas. Dios quiere que lo adoremos junto con la asamblea, eclesia. No hay sustitutos para tener ese encuentro con Dios en comunidad, y esto es agradable a Él. Y el día del Señor se acerca. Vamos a ver una pregunta. ¿Por qué las personas dejan de congregarse? Decía alguna gente que es porque eran jarritos de Tlaquepaque, es decir, sentidos y feos. Y efectivamente hay gente que tiene la piel muy sensible y cualquier cosita que ven que no les gusta, se van. ¿Te ha sucedido a ti? Sí, me ha sucedido de que de repente haya gente que no soporta en su momento, es que me miró feo fulanito, sutanito, etcétera, etcétera, etcétera. Y simple y llanamente son personas que no tienen ni son cristianos, sino que simplemente andan buscando qué pueden obtener. ¿Cuáles son, la versión inglesa, cuáles son los beneficios de reunirse para adorar? Es mucho más intensa la adoración, pero sobre todo crecemos espiritualmente si de verdad hay una sana doctrina, que no en todas las iglesias lo hay. Muy bien, los últimos versículos. Hebreos 13 del 12 al 15. 12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. 13. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. 14. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad verdadera, la eterna Jerusalén. 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. El post dice: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Contexto, versículo 12. La figura del sacrificio por el pecado se aplica aquí al Cordero de Dios, quien fue sacrificado expiatoriamente. Las referencias que se hacen al santuario no es al templo, sino al tabernáculo, y el sacrificio de Cristo se hizo fuera del santuario, es decir, de Jerusalén, cerca de la ciudad, Juan 19:20, en el lugar llamado de la calavera, llevando su cruz para ser ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo, Juan 19, 17, 18. Su propósito era hacer posible la santificación del pueblo para Dios. Es Hebreos 10, 14 y 29. Por eso el Hijo de Dios, Cordero de Dios, murió fuera de las puertas, de la puerta, fuera del campamento, cumpliendo el simbolismo de la ofrenda para purificación del pecado y la restauración libre de contaminación del pecador. Versículo 13. Tiene que ver con el destino al que son llamados los creyentes. No se pide que salgamos con Él, lo cual es imposible, sino a Él o hacia Él, en una identificación plena con Él. Esta es la expresión visible de la fe. El vituperio del mundo es una consecuencia de asumir una vida santa en la expresión de la verdadera fe. Primera de Pedro 4, 3 y 4. La conducta cristiana debe sorprender en un mundo corrupto. Del cambio que se da en creyentes, ya no vive como el mundo. El creyente ha sido separado del mundo y ya no practica lo que es natural para el mundo. Juan 17, del 15 al 17. El creyente sale de contexto del mundo. 2 de Corintios 6, 14 al 7, 1. Pero también es un llamamiento continuo a la separación del judaísmo, en el que expresan los rituales y formas de culto. Muchos siguen en el judaísmo actualmente y creen que eso es adorar a Dios, pero no. El judaísmo es una religión totalmente distinta a la del cristianismo.
con sus sacrificios de la antigua dispensación. Es una exhortación para que dejen el pensamiento judaico de que todo cuanto estaba fuera del campamento era inmundo. Versículo 14. Los creyentes tienen su vista puesta en cosas trascendentales y no transitorias. Es decir, aquí no hay una ciudad permanente. La tierra y sus cosas son transitorias y de uso temporal, para quien es un peregrino que busca una ciudad permanente, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. 11, 10 y 16. Su verdadera ciudadanía es la celestial, que es eterna. Filipenses 3:20. Se alcanza por gracia la identificación con Cristo por la fe. Está a punto de venir y ese es nuestro anhelo. Y la verdadera esperanza no es la ciudad, sino Cristo mismo. Colosenses 1:2. Por eso hay que salir a Él fuera del campamento, porque donde está Jesús es la esperanza suprema del cristiano. 11 del 13 al 16. Es salir del judaísmo y entrar en la dimensión de la vida en el nuevo pacto. Versículo 15. Los peregrinos son sacerdotes espirituales que ministran ofreciendo sacrificios espirituales. El sacrificio de alabanza es la vida del creyente en todos sus actos. Debe ser una alabanza para Dios. Por eso es urgente dar buen testimonio. Primera de Pedro 2, del 11 al 12. La santidad está vinculada a la alabanza. La oración es otra forma de expresión de alabanza. Colosenses 1:3. Fruto de los labios se refiere a la alabanza personal en expresión de gratitud y gozo. Salmo 50:23. La calidad del sacrificio es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Oseas 14:2. Los labios es la expresión externa de un corazón que glorifica a Dios. Un corazón agradecido se manifiesta al exterior en alabanza. Lucas 6:45. Reflexión. En el libro Teología Pop de Lucas McNean, editorial CRIE, tomamos el tema El drama del discipulado, el arte de ser testigos en tiempos de desencanto, de Jonathan Rodríguez Amengua, segunda parte. Primero, el drama de la espiritualidad. Karl Rahner nos dice que el discípulo del futuro será místico o no lo será. Entonces el cristianismo necesita practicar el drama de la espiritualidad, el cual exige disciplina y esfuerzo. 1 Tesalonicenses 4:5. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo de ejercitarse en la piedad. La historia de Oriente y Occidente nos han legado las disciplinas espirituales y cuyo objetivo es que ofrezcamos nuestra vida entera como sacrificio vivo y agradable a Dios. Romanos 6:13. Es tomar a Cristo como modelo que guíe y transforme nuestro estilo de vida. El cuerpo, mente y corazón están invitándonos a orientar hacia Dios y cooperar con Él. Esto nos devela que el estado de nuestro interior está devastado. Las disciplinas espirituales pretenden reparar nuestros amores desordenados y dirigirlos a Dios. James K. Smith, citando a Agustín de Hipona: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces el drama de la espiritualidad tiene que ver con nuestros amores. Dice que los centros comerciales son como espacios litúrgicos. Allí aprendimos a ser consumistas y a practicar una ética materialista. Lo aprendemos no cognitivamente, sino afectivamente. Lo hacemos por hábitos, peregrinaciones comerciales y anhelos moldeados. Hay gente que su diversión es meterse a los malls, a los centros comerciales el domingo. Y ya lo ven realmente como si fuera una iglesia. ¿Y qué creen? Eso no es espiritualidad, sino consumismo. Lo que amamos incide en lo que pensamos y creemos. Nuestros amores nos forman y moldean continuamente. La teología reformada concibe al ser humano en términos cartesianos. Eres lo que piensas, pero a su vez supone una respuesta a otros modelos de discipulado, fideitas o neopentecostales, que afirman que somos lo que creemos o declaramos.
Smith propone que los discípulos son seres pensantes, pero a la vez amantes. El término hebreo corazón aparece 858 veces en la Biblia. Allí aparece la dimensión cognitiva y sensitiva. Del corazón dimana la vida, Proverbios 4:23. Los hábitos tienen un poder inaudito. Nuestra espiritualidad se enhebra a través de los hábitos y las disciplinas que adoptamos. De allí que somos moldeados espiritualmente por hábitos y liturgias seculares de forma ininterrumpida. Baumhauser dijo que la cultura se dedica a tiempo completo a ser discípulos. Entonces necesitamos contraliturgias. No es solo explicar ideas o conceptos sobre la fe, sino también ofrecer prácticas y hábitos que moldeen nuestros amores, cuerpos e intelectos. Esos hábitos vividos de forma genuina son los que educaban secretamente al creyente en su corazón y contribuirán a su formación práctica. Jonathan Edwards, fue un increíble predicador, dijo: la verdadera religión consiste primordialmente de emociones santas. Necesitamos poner en prácticas disciplinas y liturgias que contribuyan a ese fin. Si no los ponemos, pues simplemente no habrá espiritualidad, sino consumismo. 2. Drama de la doctrina. Como mejor camino para convertirnos en discípulos es arriesgada en las sociedades occidentales por asociarlas con ideas totalitarias y ofensivas. En Japón se atacó al cristianismo por pensar que servía en Occidente, pero no allá. Era un peligro. ¿De qué se habla cuando se señala una doctrina o cómo llegar a un denominador común en medio de tradiciones y denominaciones tan distintas y en tiempos pluralistas y complejos? Enseñarles todas las cosas que mandó Jesús es parte de la gran comisión. Mateo 28:20. Jesús ordenó que sus discípulos enseñen con palabras y acciones, que dramaticen el guión que leemos en las Escrituras. Mateo 7:24. Sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Santiago 1:22. Baumhauser propuso la dramatización de la doctrina de un movimiento doble. Escucha y practica. La escucha atenta a la palabra es la base sobre la que se edifica la palabra. Requiere tiempo, pasión y paciencia. Las doctrinas nos ayudan a entender de qué se trata la Biblia y cómo su narrativa nos interpela a la acción. Nos hace entender lo que Dios ha hecho y nos ayuda a pensar qué podemos hacer nosotros. Es el teorama que narra la Escritura y que estamos invitados a reaccionar en el discipulado. William Ames dijo: es el proyecto de vivir de forma bienaventurada para con Dios. Nos impulsa a crecer como maduros cristianos y da dirección para afrontar la desafiante experiencia humana. Conocer la palabra de Dios ayuda a vivir de acuerdo a la realidad última. Nos permite interpretar adecuadamente el guión de la Escritura. Su núcleo es el conocimiento de Cristo. El discipulado nos saca de la calidad de espectadores y nos convierte en partícipes del drama. Para conocer a Cristo necesitamos conocer cómo encajan las Escrituras y cómo se enfoca en Él. El discípulo requiere interpretación bíblica y esta se convierte en una forma de discipulado. Conocer a Cristo es aprender a leer las Escrituras como testimonio de su persona y obra, y leerla correctamente significa aprender a practicarla. Seguir a Cristo es nuestro propio contexto contemporáneo. Si no las estudiamos las Escrituras, pues nunca vamos a conocer a Cristo. Quítense esa idea. 3. El drama de la comunidad. El Tercer Reich sometió a la iglesia alemana al nazismo. Allí nació la iglesia confesante. Dietrich Bonhoeffer fundó un seminario clandestino para formar pastores en la Alemania nazi. Escribió el libro Vida en Comunidad, que es una regla de vida contemporánea para los discípulos que abrazan el drama de la comunidad. Cuando hay oposición o censura, la iglesia se depura de excesos, regresa a lo esencial. Cristo es mediador en la comunidad, el único capaz de unir lo que el ser humano insiste en separar.
La iglesia es una comunidad de contrastes en donde los valores del reino de Dios se imponen sobre las lógicas del pecado y la muerte. La iglesia es un espectáculo permanente en donde hombres y mujeres, llamados a ser un único pueblo, se van convirtiendo en una nueva humanidad que brota de la presencia de Cristo entre ellos. Cuanto más profundo sea la comunidad, menores serán nuestras diferencias y con mayor claridad contemplaremos la obra redentora de Jesucristo entre nosotros. Esa fraternidad es el resultado de un don divino. Nuestros ideales de una comunidad utópica son los primeros en impedirnos abrazar la comunidad real. Para vivir el drama de la comunidad, la gratitud es esencial. Bonhoeffer dijo: debemos dar gracias a Dios cada día por la comunidad cristiana a la que pertenecemos, aunque no tenga nada que ofrecernos, aunque sea pecadora y de fe vacilante. Y de hecho fue este pastor que refiere este artículo uno de los opositores más férreos al nazismo y fue encerrado en un campo de concentración. Reflexión: el drama del discipulado siempre se despliega en el marco de la comunidad. Debemos edificar la iglesia, Efesios 2, 21-22. Lo que se produce cuando se hace visible en comunidad son los valores de Cristo. Busca presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Colosenses 1:28. El drama de la comunidad se da cara a cara en la iglesia. Es una condición fundamental para lograr interacciones interpersonales significativas. Es difícil participar del único pan, 1 Corintios 10:17, si no estamos en la misma mesa. Conclusión: la elocuencia del testimonio, el cansancio y el descrédito del cristianismo se percibe en nuestra civilización del espectáculo. Eso lo dijo Vargas Llosa. Kierkegaard decía que era un payaso incapaz de comunicarse con los interlocutores. Tiene un mensaje relevante, pero habla en lenguaje ininteligible. Brennan Manning dijo: la principal causa del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y luego salen por la puerta y lo niegan por su estilo de vida. El punto débil de la iglesia es la falta de credibilidad de los cristianos. Varias películas nos dicen que el problema del testimonio cristiano no pasa por las técnicas, sino por un encuentro con Cristo. Que el ser humano le resulta tan gozoso como para estar dispuesto para entregar la vida. La cultura necesita nuevos modelos de santos anónimos. El desafío de dramatizar el discipulado, convocando para ello nuestras mentes, corazones y cuerpos. Es urgente. Cada discípulo tiene una forma de ser y un hábito que lo identifica. Su manera de vivir se convierte en el primer argumento a favor o en contra de la propia esperanza. Y también del evangelismo. Si no se da un testimonio, pues el cristianismo va a morir, al menos como lo concebía bíblicamente. Desglose: nuestra fe se fortalece cuando miramos a Jesús y alabamos su nombre. Salir fuera del campamento es seguir el ejemplo de Cristo, quien sufrió por nosotros. No debemos conformarnos a este mundo. Debemos dejar el pecado que nos impide adorar a Dios en santidad y mantener una fe firme, aún en medio de la adversidad. 2 de Pedro 2:21. En Hebreos se exhorta a experimentar una adoración a Dios de forma comunal. Tiene como características: 1, siempre debe dirigirse a Dios; 2, mediante Cristo; y 3, confesando su nombre con nuestros labios. Versículo 15. Si adoramos a Dios en comunidad, produce koinonia, comunión espiritual, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el vínculo perfecto que es el amor, Colosenses 3:14, y en la comunión de su Espíritu Santo, 2 de Corintios 13:14. El resultado de esta comunión es nuestra fe que se fortalece y Dios recibe la gloria. Debemos alabar y confesar a Cristo juntos. El sacrificio de alabanza es una sincera adoración a Dios que emana del corazón y es superior a cualquier otro método para llegar a Dios. Es espíritu humano en adoración, y eso es lo que agrada a Dios. Salmos 51, 16-18, Hebreos 13, 15.
Por eso, es importante pertenecer a una iglesia local para servir y adorar. Somos partes de una familia espiritual para que juntos alabemos y confesemos el nombre del Señor. Nuestra adoración se debe ofrecer a Dios de manera continua y no ocasionalmente. La adoración debe hacerse en comunidad y se expresa en nuestra forma de vivir, como en nuestros labios, al confesar su nombre. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre asistir a una iglesia en línea o participar en persona? En línea nunca podemos encontrar ni precisamente lograr en su momento la comunión que Dios exige. Tenemos que tener una iglesia local. ¿Qué impacto puede tener en nuestra adoración actuar el hecho de mirar hacia el cielo? Básicamente es seguir las cosas de arriba y no conformarnos con las de la tierra. ¿Por qué es importante servir y permanecer en una iglesia local? Porque solo allí crecemos espiritualmente. De otra forma, seremos siempre cristianos infantiles. ¿Cómo ha cambiado este estudio tu perspectiva sobre la adoración? La adoración no es simplemente levantar las manos y hacer muy bonitas canciones, sino es el estilo de vida que debemos tener si queremos realmente ser cristianos. Por último, todos Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender que la adoración que tú quieres es la que nace de nuestro corazón. Es la que se manifiesta en todos los actos que hacemos día a día, dando testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Si así lo hacemos, entonces te estaremos adorando y será el perfume más excelso que podemos brindarte. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo la viste?